Esta noche quiero hablarles de la cruz. Ya desde el año pasado he estado meditando bastante en el tema de la cruz y justamente la semana que viene comienza lo que es esa semana de Pascua o esa semana de Pesaj, que es cuando recordamos básicamente lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y se acuerdan cuando Jesús estableció la Santa Cena? La última noche que estuvo con sus discípulos, les dijo, hagan esto en memoria de mí. Y la verdad es que para nosotros es súper fácil olvidar. Y qué lindo, hoy día me he conmovido cuando estaba orando la Cori. Yo he sentido que su oración era tan a tono con el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una historia con Dios. Pero el problema que a veces tenemos es que nos olvidamos con demasiada facilidad. Así que mi oración hoy día es que tú puedas recordar tu historia con Dios mientras nosotros vamos hablando de algunos aspectos de lo que es la cruz. Yo voy a hablar esta noche con mucha humildad porque considero más bien que en este tema de la cruz hay mucha más revelación que la que yo tengo, muchísimo más, y tal vez tú tienes más revelación que yo y vas a estar en esta noche escuchándome a mí, pero solamente espero que lo que yo comparta de alguna manera anime tu corazón, te afirme en lo que tú ya crees. Y bueno, no sé cuántos han estado en la última reunión mensual de noviembre o han estado ayer en el seminario de un día de profecía, sueños y visiones. El seminario de ayer ha estado muy, muy bueno. Y entre uno de los sueños que yo estaba contando ayer, está un sueño del 2005, un sueño en el que Dios me mostró 3 facetas importantísimas acerca del llamado de esta casa de oración. Y una de las facetas es nuestro llamado como precursores. La segunda faceta es nuestro llamado como sacerdotes. O sea, como precursores hemos sido llamados a preparar el camino para la venida de Jesús. Como sacerdotes hemos sido llamados a ministrar su corazón y a interceder por los hombres. Y nuestro tercer llamado es tener revelación de la cruz. Entonces, hoy día vamos a hablar de la cruz. Supuestamente es algo súper básico para todos los cristianos, pero aún así, de todas maneras, es como que a veces nos quedamos en la superficie, nos quedamos en la orilla y hay mucho más acerca de la cruz. Así que yo hoy día voy a ser muy vulnerable y voy a tratar de abrir mi corazón acerca de algunas de las cosas que Dios me ha estado hablando al respecto. ¿Ok? Bueno, el año pasado ya había comentado con ustedes un poquito lo que Dios me habló acerca de María de Betania. ¿Se acuerdan? Que en agosto yo había estado así como que un poco afanada y un día había salido de aquí y estaba así como afanada, molesta, y en medio de lo que estaba molesta y afanada empecé a orar, pero mi tono de oración en mi cabeza, porque ni siquiera estaba hablando en voz alta, no era el mejor, y Dios me habló, ¿a quién le estás hablando así? Y en ese momento me di cuenta que yo estaba como una Marta, ¿no? Me estaba quejando porque otros no estaban haciendo lo que yo quería que hagan. Y era como que yo tengo que hacer eso, ¿no? Y Dios me hace recuerdo de mi llamado y me dice, y tú eres María, ¿no? Y entonces ese rato me arrepiento y digo, Señor, perdóname, sé que me has llamado a ser María de Betania, a estar a tus pies, a adorarte, pero estoy como toda una Marta. Bueno, ¿qué sucede? Ese día oro y le digo, Señor, si tú quieres restaurar en mí esta capacidad de sentarme a tus pies como María, llévame a Betania. ¿Dónde es Betania? Y yo no sabía dónde era Betania, y en el viaje a Israel, que eran unas semanas más tarde de esa oración, el Señor me lleva al Monte de los Olivos, a un sector donde hay una casa de oración, que resulta que ese lugar era Betania. Y ese día yo quedé quebrantadísima en mi corazón y le dije, Señor, gracias. Ahora, les comparto esto a nivel personal y lo he contado muy a la rápida ahorita porque no quiero tomar el tiempo en eso. Pero no es mi llamado personal como Diana González, es el llamado de todos nosotros, es el llamado de esta casa, de sentarnos a los pies de Jesús, de escuchar sus palabras, de que Él tenga toda nuestra atención, de venir y ungir a Jesús. Esta mujer fue y ungió a Jesús, ¿no? O sea, sus discípulos ni se estaban dando cuenta lo que iba a suceder con Jesús, a pesar de que Él les había anunciado una y otra vez que iba a la cruz. Aún así sus discípulos no tenían idea. Entonces, bueno, ya estamos aquí. Vamos a hablar un poco de la gloria de la cruz. Bueno, lo primero de lo que les quiero hablar acerca de la gloria de la cruz, no sé si podemos pasar a la siguiente, es que en Cantar de los Cantares 1:3, no sé cuántos lo pueden leer, dice, delicioso es el aroma de tus perfumes y tu nombre es perfume derramado.
Cuando habla de Jesús, habla de que el nombre de Jesús es perfume derramado. Y la verdad es que la única manera como, por ejemplo, esta mujer pudo ungir a Jesús con este perfume fue quebrando el frasco de alabastro. No es como en el día de hoy que nosotros tenemos nuestro perfume y podemos poner un poquito, ¿no? En ese entonces era como que usar el perfume representaba quebrar el frasco para que se pueda usar el perfume, sea derramado el perfume. Y la Biblia nos dice acerca de Jesús que Él fue un hombre experimentado en quebranto. O sea, su vida, al final del día, fue una vida que experimentó tal quebranto que el perfume fue derramado. Y algo que el Señor me ha estado mostrando en los últimos meses es lo siguiente: la única manera como nosotros vamos a poder ser esas Marías de Betania, esos hombres y mujeres que valoran a Jesús, reconocen quién es Jesús, pasan tiempo con Él, reciben su palabra y lo ungen con su adoración, es que nosotros podamos primero tener revelación de Él, de cómo Él, su vida derramada, ha sido este perfume que ha traído sanidad para nosotros, ha traído salvación para nosotros. Hace varios años yo estaba leyendo un libro que se llama Una exposición mística del Cantar de los Cantares. Y es como una recopilación de lo que gente escribió acerca del Cantar de los Cantares, pero así, de hace 1000 años. Y una de las cosas que decían estas personas, y está increíble, es que Jesús, al hablar de que es un perfume o un ungüento, su nombre es como que es el antídoto a todas las enfermedades del ser humano. Y que en realidad, cuando su vida fue derramada, Él trajo esa sanidad. Porque se acuerdan que el ungüento era algo que se ponía para traer sanidad. Y Él derramó su vida hasta la muerte para traer alivio a nosotros, al ser humano. Entonces, nosotros tenemos que tener esta revelación de Él quebrantado, de Él derramado, de este Dios que se entregó al 100%, no dejó ni un poquito. Como estamos hablando del nombre, del nombre que dice, tu nombre es como perfume derramado. Una de las cosas que descubrí el año pasado es que el nombre, uno de los nombres de Dios, que es Yahvé o Yahweh, se lo escribía en el tiempo antiguo, o sea, antes de que el hebreo sea con letras como las que conocemos ahora, el hebreo se lo escribía de una manera pictográfica. Y el nombre Yahvé se escribe con las letras Yod, Vav y Yad, ¿ok? Entonces, Yod es la de más allá, porque nosotros leemos así, ¿verdad? Los hebreos leen de la derecha, o bueno, de la izquierda a la derecha. Sí, exacto. Entonces, comenzamos con Yod, y la primera que es Yod significa... Esta primera que es Yod significa, o sea, tiene este sonido, significa asombro o significa contemplad. La siguiente, que es ese Vav que les he dicho, es como si fuera un clavo, una estaca. No sé si pueden ver en el idioma pictográfico. Entonces, el primero es un hombrecito que es así, con sus manos alzadas, que significa asombro, así, a ver, dan. Y que esa letra, ¿no? Significa contemplar. La siguiente es un clavo o una estaca. La siguiente es otra vez. Y la última, ¿qué creen que es? Una mano. Yad. Yad es una mano. Hasta el día de hoy hay un museo, por ejemplo, en Israel que se llama Yad Vashem, que significa la mano extendida. Yad, hasta el día de hoy, significa mano en hebreo. Bueno, el nombre de Yahweh o de Jehová, básicamente en pictográficos, ¿qué significa? Contemplad el clavo, contemplad la mano. Entonces estamos hablando de que su nombre es como perfume derramado. Esta es la revelación de Jesús. Pero no solamente desde que Jesús vino en la encarnación, sino que cuando Él se manifiesta, ¿qué dice Juan acerca de Jesús en Juan 1? Dice, Él es el Cordero que fue inmolado antes
de la fundación del mundo. O sea, Dios desde un principio, ¿cuál era su esencia? Su esencia era amar tanto que iba a estar dispuesto a morir por nosotros, a entregar su vida por nosotros. Justo hace poco, yo ahora en la escuela estoy estudiando Isaías y estoy enseñando Isaías, y hay un pasaje en Isaías 49, esto no está aquí en las diapositivas, perdón, pero se los voy a leer. En el 49:14, sin embargo Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho, puede no sentir amor por el niño al que dio a luz, pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Ya desde Isaías, mira, Isaías vivió 700 años antes de Cristo, y Dios estaba diciendo, he escrito tu nombre en la palma de mis manos. Si una madre podría olvidarse de su hijo, sí, quizás es muy difícil, pero es posible. Pero yo nunca me olvidaré de ti. Este es el amor de Dios, es un amor tan real, tan tangible, que Él ha estado dispuesto a sacrificarse por nosotros. Entonces aquí he puesto la revelación del amor sacrificial de Dios. ¿Y se acuerdan cuando Pablo en 1 Corintios 13 define el amor? Lo primero que dice es, el amor es sufrido. El amor es sufrido. Entonces, ¿por qué? Porque Dios ha estado dispuesto a sufrir, a padecer, a hacer un sacrificio por amor a nosotros. Siguiente, porfa. Bueno, quiero contarles algo que me pasó, ¿ya? Y lo voy a tratar de ir desarrollando. Entonces, estaba ahí en Betania, en esa casa de oración, y la esposa del director se acercó a mí y oró por mí, me dio unas palabras y qué sé yo. Y ellos habían escrito muchos libros, entonces me regaló algunos de los libros que habían escrito. Y pues yo me fui con los libros y qué sé yo. Después viajé a otro lugar y justo estaba con una amiga a punto de entrar a un culto un viernes en la noche. Y cuando llegamos al parqueo, estaba ella parqueando y yo me acuerdo de un sueño que yo tuve en el 2014, que era un sueño que en la última parte del sueño yo veo a un hombre colgado de un árbol. Y parte del sueño se había cumplido y había una parte pendiente, pero no entendía el tema del hombre colgado del árbol, la verdad. No lo entendía para nada. Y me acuerdo de ese sueño y entro a ese culto y había una chica cantando una canción que se llama ¿Cómo se ve el amor? What does love look like? Y esta canción la había sacado ya años atrás, pero yo no sabía porque no había estado escuchando a esta líder de alabanza por años. Y básicamente lo que esta mujer estaba cantando era, yo solía pensar que amor es romance y una oportunidad. Yo pensé que el amor era para los suertudos y los hermosos, ¿no? O sea, como que de suerte, ay, qué suertudo, ¿no? Que se ha enamorado. O que a los bonitos les pasa eso, ¿verdad? Solía pensar que el amor es un sentimiento y un movimiento, una alegría inmensa, momentánea, pero es más que eso. También pensaba que era lo que podía recibir y lo que podía dar. Y después ella empieza a preguntar, ¿cómo se ve el amor? ¿Cómo puedo reconocer amor? Porque si ahorita yo les digo la palabra amor, ¿qué es lo que viene a sus mentes? Porque el amor se define de muchas maneras, a nivel personal, a nivel cultural. Si ahorita yo les hablo de amor, tal vez pues en el África amor significa, qué sé yo, que tú le pegas en la espalda, ¿no? No lo sé, o sea, en Japón, ¿cómo será el amor? Y aquí en Bolivia, ¿qué significa amor? O sea, ¿cuál es nuestro concepto de amor? Varía muchísimo, ¿no? Y pensamos que es romance como en las películas. Hay tantas definiciones de amor, ¿verdad? Entonces ella empieza a preguntar en su canción, ¿cómo se ve el amor? ¿Cómo puedo reconocer que es amor cuando lo veo? Y ahí sigue, dice, si mi vida se trata de amor, ¿qué es amor? Después lo vi allí, apenas pude creer lo que veía. Entonces lo vi allí colgado de un madero.
Y en inglés madero significa tree, árbol. Y dice, él tenía brazos abiertos, un corazón expuesto. Con brazos abiertos estaba sangrando. Él tenía brazos abiertos y un corazón expuesto. Con brazos abiertos estaba sangrando. Y después dice, y me dijo, tú me amarás. Entonces, por eso espero que Dios hoy día toque nuestros corazones, ¿verdad? Porque amor es mucho más que romance, y qué bueno, todos los que se han enamorado aquí y han experimentado lo hermoso que es estar enamorado, qué increíble es eso, está buenísimo, pero el amor es mucho más que eso, y el amor es la cruz. O sea, si queremos saber ¿cómo podemos darnos cuenta de que alguien nos ama? Es porque está dispuesto a sacrificarse por nosotros. O sea, Jesús estaba ahí sangrando y estaba con sus brazos abiertos hacia nosotros, su corazón expuesto, y estaba diciéndonos con cada gota de sangre que nos amaba. Estaba a gritos diciéndonos que nos amaba, ¿no? Esta fue una demostración pública de afecto. O sea, la cruz es lo que de alguna manera nos da seguridad de que Dios nos ama, porque estuvo dispuesto de ir hasta ese punto, de sacrificarse en esa medida por amor a nosotros. Y bueno, ese día, mientras yo estaba escuchando esa canción, sentí que realmente Dios quería traer a mi vida, a mi corazón, mucha más revelación de la cruz. Y bueno, no sé cuántos conocen a Lale Holcomb. Y bueno, Lale Holcomb me dijo para el día domingo, quiero llevarte a mi iglesia, y era otra iglesia. Y yo digo, ok, me puedes llevar a tu iglesia. Y yo voy a su iglesia y no van a creer que el pastor de la iglesia estaba predicando de Gálatas 3, el 13 y el 14. Y se los voy a leer lo que dice Gálatas 3. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, maldito todo el que cuelga de un árbol, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y eso hablaba con alguien el otro día. O sea, si es que Jesús no hubiera sido sacrificado en la cruz y hubiera cargado con nuestros pecados, y a través de su sacrificio nosotros pudiéramos ser declarados justos, si no fuera por eso no podríamos tener el Espíritu Santo. De ninguna manera. El Espíritu Santo vino después del sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y Él no podía habitar dentro de seres pecadores. Entonces, para que el Espíritu Santo pudiera venir y hacer su morada en nosotros, primero tenía que haber un sacrificio. Y la cruz es algo de lo que a ratos en la iglesia no hemos estado hablando. Yo pienso que ahorita es súper pertinente hablar de la cruz porque, miren, justo la próxima semana es Pascua. Pienso que este es un tiempo para meditar en la cruz. Y de alguna manera vivimos en un mundo moderno. No sé si han leído, hasta hay memes de los millennials, ¿no? Que todo te ofende, ¿no? Y en un mundo donde pareciera que no entendemos cuál es la necesidad de expiación. Entonces, no van a creer que hoy en día, dentro de la iglesia inclusive, se quiere sacar el concepto de la cruz. Por ejemplo, había una conferencia que se llamaba la reimaginación en Minneapolis. Y miren, les voy a leer lo que dice aquí. Dolores Williams, una presbiteriana catedrática del seminario de la Unión Teológica en Nueva York, sugirió bravamente: yo no creo que necesitamos para nada la teoría de la expiación. La expiación está vinculada a la muerte. Yo no pienso que necesitamos colgar a las personas en cruces y que goteen sangre y cosas extrañas. Lo que necesitamos es escuchar al Dios interior. Como diciendo, lo único que necesitamos es como que meditar y tratar de arreglar las cosas con Dios, pero la cruz no es necesaria, porque ese mensaje de la cruz es como si hiciera quedar mal a Dios. Miren lo siguiente que dice. Otro orador, Virginia Malencott, quien sirve en el Consejo Nacional de Iglesias, reclamó que la muerte de Jesús fue lo último en el abuso de los niños. Ella dijo que la vista
comúnmente aceptada de la expiación de Cristo es vista a Dios como un padre abusivo y a Jesús como un niño obediente. Y es porque de alguna manera el enemigo está tratando de tergiversar tanto la idea de expiación y estamos viviendo en un mundo donde, no, eso muestra a Dios como un Dios barbárico. Eso muestra a Dios como un Dios, o sea, eso no es amor. Si Dios fuera un Dios de amor, ¿cómo mandó a su Hijo a la cruz? ¿No? Y es en ese contexto, es como que estamos tratando de sacar a la cruz de la centralidad de nuestras vidas, de la centralidad de la palabra. O sea, cuando la cruz es algo que es elemental. Pablo decía, yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Aquí está Gálatas 3, del 13 al 14, que dice que Jesús tuvo una muerte de maldito, se volvió maldición para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. ¿Y qué dice? Que la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. ¡Wow! O sea, que alguien que nos ama tanto, que está dispuesto a volverse maldición. Hace unos años estaba meditando en esto de Deuteronomio 28, no sé cuántos han leído, que está toda una lista de bendiciones y está toda una lista de maldiciones también. Y hay un hombre que se llama David Posson y él dice, si tú ves a Israel, tú ves al pueblo más bendecido, pero más maldecido al mismo tiempo. O sea, estos son los que han experimentado las bendiciones y las maldiciones. Y aquí dice que Cristo se hizo maldición para que nosotros podamos recibir las bendiciones. ¿Te das cuenta de eso? O sea, no hay maldición que pueda prevalecer en nuestras vidas, pero gracias a la cruz. Gracias a la cruz. Y hoy día, esta noche, vamos a orar por eso. Miren, yo escucho esta prédica y no van a creer que después voy a mi casa y abro uno de los libros que me había regalado esta Kate Hess en Betania. Y en la mitad del libro está esta foto. Le he sacado hoy día foto con mi celular para tratar de ponerla. Y es un árbol y se dan cuenta que es la cruz. Y ahí está Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, en el jardín habían dos árboles. El jardín del conocimiento del bien y del mal. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el árbol de la vida. Y nosotros hoy día podemos tener esa vida gracias a la cruz. 1 Corintios 1, 23 al 25 dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, a ratos pareciera una necedad el plan de Dios, pero en realidad es el mayor acto de sabiduría, como en la cruz se concentra tanto la justicia de Dios y la misericordia. En el Salmo 84:10 dice que la justicia y la misericordia se besaron. O sea, en la cruz Dios estaba mostrando a través de Jesús ambas cosas, tanto su justicia como su misericordia. Su justicia al juzgar el pecado. En Romanos habla de la justa indignación de Dios contra el pecado. O sea, Dios no podía pretender que nosotros no habíamos pecado. Por eso es que era necesaria una cruz. Y una muerte tan horrenda, tan espantosa como la de Jesús solamente nos muestra la gravedad y la degradación del pecado. Al mismo tiempo de mostrarnos el amor de Dios. Solo la sabiduría de Dios pudo expresar todas esas cosas en un solo acto. La cruz. El Jorge Schultz dice, yo no sé cómo Dios ha podido convertir un símbolo de tormento, dolor y vergüenza en un símbolo de amor, perdón y gracia. O sea, nosotros ahorita podemos ver a la cruz y además de ver tormento, vergüenza, dolor, podemos ver la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón que Él nos ha extendido, ¿verdad? El año pasado, no sé cuántos estaban pendientes de lo que ha sucedido cuando Trump dijo que iba a mover la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Sí? Jerusalén es una ciudad súper controversial desde el año 67
Y todas las embajadas de las naciones han estado todos estos años en Tel Aviv. Así que básicamente lo que estaba haciendo Trump al decir que iba a mover su embajada era decir, yo reconozco que Jerusalén es la capital de Israel. Ahorita Jerusalén es una capital, sí, supuestamente de Israel, pero no está reconocida internacionalmente. Las otras naciones, como Jerusalén es tan controversial, siguen teniendo sus embajadas en Tel Aviv. Entonces, por causa de que Trump dijo eso, hubo todo un alboroto en las naciones tan fuerte que todas las naciones empezaron a condenar a Israel, e Israel llegó al punto de decir que se iba a salir de Naciones Unidas, porque todas las resoluciones siempre eran en contra de Israel. Y fue tan fuerte como todos condenaban lo que Trump estaba haciendo y todos condenaban a Israel por reclamar a Jerusalén como su capital. Y miren lo que dice en Zacarías 12, del 3 al 10. Miren, se los voy a leer desde antes, no me alcanzaba para poner todo ahí en el data y después les voy a leer lo que está ahí. Es Zacarías 12. Voy a comenzar desde el versículo 1. Este mensaje vino del Señor con respecto al destino de Israel. El siguiente mensaje es del Señor, quien extendió los cielos, puso los cimientos de la tierra y formó el espíritu humano. Haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante que causa que las naciones vecinas se tambaleen cuando envían a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá. En aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismas. O sea, está hablando de un tiempo donde Jerusalén se va a volver algo totalmente controversial y todas las naciones van a estar en contra. Y es en ese contexto que dice, y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único. Y llorarán por él como se llora por un primogénito. Entonces yo tomé este pasaje, cuando escuché esa noticia, estábamos orando aquí, justo nos tocaba creo que orar por Israel ese día, yo tomé este pasaje y empecé a orar y le dije, Dios, tú has dicho que en el contexto de que iba a aumentar la hostilidad hacia Jerusalén en las naciones, que en el momento en el que las naciones iban a querer mover a Jerusalén como esta piedra pesada, en ese tiempo tú ibas a derramar de tu espíritu, de gracia y de súplica, y que tú ibas a abrir sus ojos para que ellos puedan ver a quien han traspasado. Y empecé a orar y te pido que tú abras los ojos de los habitantes de Jerusalén para que puedan ver a quien han crucificado. Dales revelación de la cruz. Y cuando estoy orando todo eso, Dios me dice, tú quieres que ellos me vean crucificado, pero tú no me quieres ver ahí. Y el momento en el que Dios me dice eso, se quiebra mi corazón y me doy cuenta de algo. Que a mí me gusta ver a Jesús, por ejemplo, años que yo voy hablando de Jesús, cada vez que cerca de Navidad yo hablo de su nacimiento, de su encarnación. Qué increíble que estuvo dispuesto a ser tan frágil, tan vulnerable, tan dependiente por amor a nosotros. En eso nos mostró su amor. Me encanta ver a Jesús resucitado. Me encanta ver a Jesús sanando, haciendo milagros en su ministerio. Pero ¿sabes qué? No me gusta verlo en la cruz. No me gusta verlo en la cruz. Y no sé cuántos de ustedes han visto La Pasión, pero yo te digo, yo la he visto y no he querido volver a verla en mi vida, porque me ha parecido tan feo todo lo que sucede ahí, cómo llegan a destrozar a Jesús, ¿no? Como dice en Isaías 53, o sea, llegó a un punto de estar tan desfigurado que no tenía apariencia humana. Y no nos gusta ver a Jesús sangrando, no nos gusta ver a Jesús en ese lugar de dolor y de quebranto, no nos gusta, es horrible. Entonces, no puedo decir que esto es para todos los cristianos, pero la verdad es que muchos de nosotros no nos gusta contemplar a Jesús ahí, y como yo, tal vez muchos estamos diciendo, ay, que tengan revelación de la cruz, y nosotros mismos no tenemos revelación de la cruz.
Bueno, con esto quiero hablar de nuestro concepto de la cruz, ¿ya? Yo veo que la cruz es algo tan central en el Evangelio. La revelación de la cruz es central para nuestras vidas, para nuestra fe. Pero sin embargo, es como que el enemigo se hubiera dado cuenta que esto es tan central que de alguna forma a nivel de naciones, culturas y aún a nivel personal, él ha tratado de tergiversar y de distorsionar la idea de la cruz. Por ejemplo, hasta el día de hoy, si tú vas al Medio Oriente, te vas a dar cuenta que aquí nosotros tenemos lo que se llama la Cruz Roja, ¿verdad? Pero en Israel ellos no tienen la Cruz Roja, ellos tienen la estrella de David roja. Y si vas a un país musulmán es la media luna roja, no es la Cruz Roja. Aquí nosotros tenemos la Cruz Roja, ¿por qué? Porque creemos en la cruz. En este lado del mundo, en el occidente, no hay nada malo con la cruz. Pero al otro lado del mundo, la cruz es un símbolo más bien de las cruzadas, es un símbolo de barbarie. ¿Por qué? Porque en nombre de la cruz se han hecho cosas terribles. O sea, simplemente podríamos recapitular ahorita un poco de la historia y decir, bueno, ¿te acuerdas lo que sucedió en la Inquisición? Que en el nombre de Dios las cosas que se hicieron, lo que sucedió en el tiempo de las cruzadas, que con banderas que tenían cruces, ejércitos enteros desde Europa estaban marchando y mataron a muchos musulmanes y a muchos judíos. Y de alguna manera, de esta forma es que el enemigo ha puesto a los judíos, digamos, en una posición de que no me hables de este Jesús. No me interesa la cruz, porque la cruz ha sido el símbolo que se ha usado más bien para guerras, para actos súper injustos. Entonces, y sin ir lejos, no sé cuántos sabían que lo que sucedió en el tiempo de Hitler, cuando hay todo lo del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos se acuerdan del símbolo de los nazis, que se llama esvástica? En realidad es una cruz torcida. Ellos han tomado una cruz y la han torcido, la han quebrado. Y ese era su símbolo. Y una de las premisas, inclusive, para asesinar a los judíos es que ellos eran los asesinos de Jesús. Entonces, de esta forma era como que el enemigo, tratando de poner a los judíos en una actitud de, por causa de este Jesús nos hacen estas barbaridades, jamás vamos a creer en él. Y como ponerlos en una posición de que de alguna manera la cruz no es un símbolo bueno para ellos. Pero así como ha sucedido a través de la historia estas cosas y también en naciones, a nosotros de manera personal a veces es como que no sé cuál es tu concepto de la cruz. Yo te voy a contar un poco de mi concepto de la cruz. Yo estaba en un colegio católico y he estado en ese colegio católico hasta los 15 años, pero mi papá era católico y mi mamá era cristiana por muchos años. Mi papá se convirtió cuando yo tenía 11. Y cuando teníamos 15 años nos botaron del colegio porque muchas amigas de mi hermana se convirtieron. Entonces dijeron, bueno, ustedes tres, chao, el próximo año no entran al colegio. Y nos botaron. ¿Ya? Entonces yo tenía todo un lado de mi familia que era católica y a veces yo había ido a misas, sabía lo que era el catolicismo en cierta manera porque había estado en un colegio súper católico. Y ahí tenían su capilla y qué sé yo. Y una de las cosas que un día yo estaba hablando con algunos cristianos y estaba preguntando ¿por qué los católicos tienen en sus iglesias así como que unas cruces con un Jesús ahí súper sangrando, herido? Y yo entraba a algunas iglesias católicas y era tan lúgubre, tan feo, que de ninguna manera me gustaba ver a Jesús ahí. Y me parecía algo así como oscuro, feo. Entonces yo les decía, ¿y nosotros por qué no tenemos eso? Y me decían, no, porque nosotros tenemos un Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto. Sí, Jesús murió en la cruz, pero ha resucitado. Y nosotros nos gusta recordar a Jesús resucitado. Entonces, todos estos años, mi premisa siempre ha sido, ok, sí, Jesús murió en la cruz, pero no tenemos por qué tener esas imágenes así tan horrorosas de la cruz. Eso es horrible, eso es idolatría. Y yo quiero ver a Jesús resucitado porque no se quedó en la cruz. Él vive ahora. Nuestro Dios no está muerto. Hasta hay una película que se llama, ¿no? Dios no está muerto. Y canciones y qué sé yo. Entonces, nuestra premisa de los cristianos evangélicos generalmente es como que
está bien, Jesús ha resucitado y nosotros podemos vivir en el poder de su resurrección. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos ahora vive en nosotros y es parte esencial de nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, de ninguna forma podemos dejar de lado la cruz solamente porque es algo horroroso. Cuando es algo esencial para nosotros entender el amor de Dios. No sé qué experiencias has tenido en tu vida, pero lo único que te puedo decir es que en la medida que tú tengas revelación de la cruz, ahí es cuando vas a entender cuánto Dios te ama. Porque Él ha expresado su amor de esa manera. ¿Sí? O sea, básicamente cuando Él estaba en la cruz, ¿qué nos estaba diciendo? Nos estaba diciendo, estoy dispuesto a todo por ti. Estoy dispuesto a todo por ti, así es cuánto te amo. Ok, la cruz es mucho más que un objeto. No sé cuántos de ustedes alguna vez han ido a un seminario de sanidad o a un encuentro con Jesús, o a aguas vivas, no sé, ¿no? Pero yo me acuerdo de hace años, ¿no? Que un par de veces en algunos retiros y qué sé yo, he estado en momentos donde nos decían, bueno, mira, aquí está la cruz. ¿Cuántos han visto la cruz que teníamos aquí con los palitos? Esa de allá. Tenemos una cruz ahí, ¿verdad? Y en algunas iglesias tienen la cruz y es unas maderitas, pues. No tenemos ahí un Jesús sangrando, ¿verdad? Bueno, entonces, en estos seminarios a veces te dicen, bueno, por decir tus pecados o tu dolor, tus heridas, tus cargas, ¿no? Tráelos a la cruz. ¿Sí? Entonces a veces había inclusive una cruz que la ponían y yo me acuerdo que una vez escribí mis pecados y otra vez mis cargas y qué sé yo y los llevé a la cruz, Señor, los dejo aquí en la cruz, ¿verdad? Pero la verdad es que de alguna forma, no sé si yo soy la única rara que lo he visto así, pero es como si la cruz es un objeto. Y cuando te están diciendo tráelo a la cruz, básicamente lo que te están diciendo es tráelo a Jesús. En ese momento en el que Él está totalmente quebrantado, herido, humillado, sangrando, acércate a Jesús en ese momento de su vida. En esa faceta de quién es Él como el Cordero sacrificado. Y la verdad es que la única sanidad para nosotros está en ese lugar. Hay gente que a ratos no recibe sanidad. ¿Por qué? Porque no tiene revelación de la cruz. No tiene revelación de las heridas de Jesús. ¿Qué dice Isaías 53? Que por sus heridas, por sus llagas, somos sanados. Entonces es horrendo, no lo queremos ver ahí, pero es necesario que lo veamos ahí. Y no solamente que lo veamos ahí, es necesario que nos acerquemos a Él en esa condición. Y es ahí verlo humillado, quebrantado y con heridas. Ahí es cuando tu herida realmente es sanada, porque sabes, Él me entiende. Y no solamente heridas físicas o enfermedades físicas. Isaías 53 dice que Él cargó con nuestros dolores, ¿verdad? Fue un hombre experimentado en quebranto y que cargó con nuestros dolores y con nuestras enfermedades. Pero no solamente son enfermedades físicas, son hasta enfermedades del alma. En Isaías 61, cuando Jesús, después dice, esto se ha cumplido en mí. Dice, el Espíritu del Señor me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos. Dice, para vendar, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Jesús sabe qué es tener un corazón roto. Y Él puede sanar un corazón roto. Él puede sanar la depresión. Él puede sanar la ansiedad. O sea, el que sudó gotas de sangre sabe cómo te puede llevar a tener victoria sobre el temor, sobre la ansiedad. Solo necesitamos acercarnos a Él en ese contexto. Tener intimidad con Él en ese momento de la cruz. Bueno, se los voy a leer, Isaías 53, del 3 al 5. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro.
Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¡Wow! Entonces, cuando nos acercamos a Él, podemos tener certeza de que nos entiende. Y más allá inclusive de que nos entiende. O sea, el dolor más trágico que podemos haber experimentado en nuestras vidas no es nada comparado al dolor, la aflicción que Él ha padecido. Ok, la solución para no ser engañado. Quiero leerles este pasaje. Miren, Pablo le escribe a la iglesia en 2 Corintios 11, del 1 al 3. Dice: ojalá que me soportarais un poco de insensatez, y en verdad me soportáis, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os he desposado a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Entonces, ¿qué quiere hacer Satanás? Que es lo mismo que ha hecho con Eva. Quiere desviarnos de nuestra pura y sencilla devoción a Cristo. O sea, ¿cómo es la manera que trata de desviarnos? Engañándonos. Pablo dice: yo tengo temor de que ustedes también sean engañados. Nosotros a veces leemos la historia de Génesis, lo que pasó con Adán y Eva, y decimos: qué tontos, ¿qué les pasó, no? Para desobedecer a Dios, para caer, ¿no? Ante la tentación y qué sé yo. Pero en realidad, ese mismo engaño que usó Satanás en ese entonces, lo sigue usando hoy en las naciones. Lo sigue usando hasta en la iglesia. Ahora, Pablo dice que nos cela con celo santo. ¿Por qué? Porque hemos sido desposados. Hemos sido prometidos a Cristo como una novia. Y por eso tiene celo por nosotros. Ahora, ¿cuál es el temor de ser engañados? Miren, un día estábamos orando aquí por Europa. Y mientras estábamos orando por Europa, yo tuve una imagen de una mujer. Así, y era una mujer que miraba, vieras como así de deslumbrada, una fruta. Y claro, era la imagen de Génesis, ¿no? Cuando Eva ha debido ver el fruto y Satanás le estaba ahí, la serpiente, ¿no? Diciendo que la coma, ¿no? Y cuando yo veo eso, me doy cuenta de que Europa, como continente, ha caído en eso, en ese engaño. ¿Cuál es el engaño de Satanás? ¿Qué le dijo Satanás a Eva? No es como Dios te dice, ¿no? Porque Dios sabe que si tú comes de esta fruta, si ustedes comen, ustedes van a ser como dioses. ¿Y qué es el humanismo? El humanismo es cuando el hombre toma el lugar de Dios. ¿Sí? Y básicamente, ¿cómo convence a Eva, Satanás, de todo esto? O sea, haciéndole dudar de las intenciones y de la bondad de Dios. Mira, Dios no quiere lo mejor para ustedes. Dios lo único que hace es ponerles restricciones. Dice que no pueden comer de ningún árbol. No, sí podemos, pero un árbol no podemos comer. No, pero Dios no quiere que coman de ese árbol porque no quieren que sea como Él, que sean dioses. Esa misma tentación está operando en las naciones, pero podríamos decir hoy día: sí, eso opera en Europa, ¿no? Ellos han caído en la misma tentación que Eva, pero no es verdad, eso opera en nuestros propios corazones. Porque día tras día, una situación tras otra situación, Satanás está tratando de hablarnos a nuestro corazón, decir: Dios no te ama tanto. Si Dios te amara, ¿por qué no te está dejando hacer esto? ¿Por qué no te da esto otro si Dios te ama? Si Dios es bueno, así, entonces nos hace dudar del amor de Dios, nos hace dudar de la bondad de Dios y de sus intenciones y sus planes para nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que el Señor me ha mostrado? Que la única manera de no caer en ese engaño, porque una y otra vez somos presas de ese engaño. Yo te puedo citar veces en mi vida donde he caído en eso, ¿no? Así de dudar de la bondad de Dios, de dudar de su amor. La única manera es que podamos ver a la cruz. O sea, ves la cruz y te acuerdas: no, Él me ama. Él está dispuesto a todo por mí.
Romanos 8 dice, aquel que no negó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos va a negar todas las demás cosas? ¿Cómo no nos va a dar las demás cosas? Si a su hijo nos ha dado. Entonces tú ves la cruz y puedes tener una certeza en tu corazón de que Dios te ama. Y quiero animarte, el rato que tú estés sintiendo estas dudas, estas tentaciones de que Dios no es bueno, mira la cruz. Por eso Pablo decía que pongamos nuestros ojos en Jesús. Vamos a leer Hebreos 6 del 4 al 6. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Bueno, aquí he puesto una versión un poco más difícil, pero dice que una vez que tú has probado de las cosas buenas del cielo, de la bendición de la palabra, de las cosas del siglo venidero, una vez que cuando nosotros nos convertimos, o sea, cuando ya has experimentado el Espíritu Santo y aún así estás pensando en retroceder, ¿no? O volver atrás, ¿cuál es la solución? Aquí les he puesto la solución para no mirar atrás, ¿qué es? Mirar a la cruz, porque si tú de alguna manera de verdad tuvieras revelación de la cruz y estuvieras viendo ahí Jesús con sus brazos abiertos, con su corazón extendido, sangrando de amor por ti, si lo vieras así, ¿con qué corazón le dieras la espalda y retrocederías? Yo creo que hay muchos cristianos que retroceden, que vuelven al mundo, pero ¿por qué? Porque no tienen revelación de la cruz. Y yo te hablo como una cristiana que he estado años en la iglesia, pero aún así no he tenido mucha revelación de la cruz. Porque para mí, es como que les he dicho, estaba en ese colegio católico y la cruz era como que un símbolo, así que lo usaban más los católicos. Y para los cristianos evangélicos es el pescadito, ¿no? Ese es el símbolo de los cristianos evangélicos, ¿no? Y los católicos que andan con sus cruces así súper religiosos, ¿no? Me acuerdo que así pensaba cuando me han botado del colegio a los 15 años. Pero ¿cómo es Dios de bueno que cuando yo tenía 16 fui al Medio Oriente? Y en Medio Oriente, mientras estaba en Egipto, veía mezquita tras mezquita y veía la media luna y escuchaba lo que oraban los musulmanes 5 veces al día y todo eso. Y veía a las mujeres tapadas. Y el último día, cuando nos estábamos por ir y estábamos en el aeropuerto, vi una mujer con una cruz, una cadenita y una cruz mínima. La vi a la mujer y casi lloro, voy, la abrazo y casi le digo, gracias, qué bueno que crees en Jesús. Porque en ese lado del mundo, tener una cruz quiere decir que tú crees en Jesús y crees que Él ha muerto por ti. Que te ha amado hasta el punto de dar la vida por ti. Cuando la cruz se vuelve la definición de amor, todo cambia, hasta en los matrimonios. Porque tu referente de amor es distinto. Nuestro concepto de amor cambia gracias a la cruz. Si no sabemos lo que es amar, bueno, podemos ver a Jesús. Eso es amar. Hasta entregar la vida. Hasta estar dispuesto a derramar tu vida hasta la muerte. Eso es amar. Vamos a leer Hebreos 12 del 2 al 3. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Entonces, la cruz es la solución ¿para qué? Para no ser engañados, no caer en la mentira de que Dios no nos ama. La cruz es la solución para no mirar atrás, no retroceder en nuestra fe. Y la cruz es lo que nos anima a seguir adelante. Podemos poner nuestros ojos en Jesús, aquel que soportó la cruz. Y dice que después de que soportó la cruz, ¿qué pasó con él? Ahora está sentado a la diestra del Padre. Parte del mensaje del Evangelio es, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. O
sea, yo estoy segura que Pedro jamás hubiera podido dar su vida por Jesús como la dio, como mártir, y los otros apóstoles, si Jesús no hubiera muerto en la cruz. Fue el sacrificio de Jesús lo que los habilitó para que años más tarde ellos fueran mártires. O sea, ellos estuvieran dispuestos a darlo todo por Jesús. No sé si han escuchado de los moravos. Los moravos eran un grupo de personas que vivían en el este de Alemania, y ellos empezaron a tener oración 24 horas, 7 días a la semana por 100 años. Oraban y oraban y oraban. Y hubo un avivamiento en medio de ellos, en medio de los moravos, y como parte de este mover de oración continuo y del despertar espiritual que hubo, a los 60 años de haber estado este movimiento de 24 horas de oración continuas, empezaron a salir misioneros. Hasta ese punto, el 50% de toda la comunidad de los moravos había salido como misionero a las naciones. 50%, es como que digamos, aquí estamos orando y de aquí a unos años el 50% ya no está aquí porque ya ha ido a las naciones. Y entre los moravos que salieron a las naciones había gente que estuvo dispuesto a ir a compartir de Cristo a los esclavos, y que la única manera de ir a compartir de Cristo a los esclavos era venderse como esclavos. ¿Y sabes cuál era el eslogan o la premisa de los moravos? Era que el Cordero reciba la recompensa de sus padecimientos. Básicamente su vida era: no queremos que la cruz sea en vano. Si Él ha muerto por nosotros, queremos que la mayor cantidad de gente sea salva por causa de su muerte. Que el Cordero reciba la recompensa de sus padecimientos, y que esta también pueda ser la consigna de tu vida. Que tú puedas ser una persona: ay, si Jesús derramó su vida hasta la muerte, si Él es perfume derramado, yo voy a derramar mi vida. Hoy en día vivimos en un tiempo, en una temporada donde ser cristiano, sí, es ir a la iglesia el domingo. Ser cristiano no solamente escuchar una prédica a la semana o 2 prédicas a la semana o saberte toda la Biblia. Ser cristiano es que tú estás dispuesto a dar la vida por aquel que su vida entregó por ti. Eso decía Pablo: el amor de Cristo nos constriñe, y ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para aquel que su vida entregó por nosotros. Entonces su entrega total es lo que despierta esta entrega en nosotros. Y si ahorita te está costando entregarte al 100% a Dios, te está costando comprometerte con Él, dile: Señor, dame revelación de la cruz. Dame revelación de tu sacrificio. Quiero terminar leyéndoles algo que dice Octavius Winslow. Dice: ¿quién entregó a Jesús para que muera? No fue Judas por dinero, no fue Pilato por temor, no fueron los judíos por envidia, sino fue el Padre por amor. Al nivel del hombre, Judas lo entregó a los sacerdotes, quienes lo entregaron a Pilato, quien lo entregó a los soldados, quienes lo crucificaron. Pero en el nivel divino, el Padre lo entregó, y Él se entregó a sí mismo para morir por nosotros. ¿Qué decía Jesús? Nadie me quita la vida, yo la doy, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la cruz, entonces podemos decirnos a nosotros mismos estas 2 cosas. Yo lo hice, mis pecados lo enviaron ahí, y Él lo hizo, su amor lo llevó allí. Esa es la cruz.